Buenas tardes desde Canberra a todos los que se encuentran en Australia. Buenos días a todos los que están siguiendo este evento virtual desde España. Mi nombre es Luis Sánchez Bellisco, soy el titular de la segunda jefatura y consejero cultural de la Embajada de España en Australia. En nombre de la Embajadora de España y de todo el equipo de la Embajada, les damos la bienvenida a esta conferencia virtual para conmemorar el 5º centenario de la primera circunnavegación al mundo llevada a cabo por Magallanes y Elcano, organizada de manera conjunta por la Embajada y el Instituto Cervantes en Sídney, que estará a cargo de Tomás Mazón, quien, como saben, desde hace años lleva a cabo una importante labor de investigación y difusión sobre la historia de la primera vuelta al mundo. Don Tomás Mazón es, además, especialmente reconocido y admirado por ser el autor del libro Elcano, viaje a la historia y creador de la web y contenido en redes sociales Ruta Elcano. Esta actividad que realizamos desde Australia y, por tanto, con una mirada especial puesta al Pacífico, se inscribe en el marco de los eventos de la Comisión Nacional de España para la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Con ocasión de esta conferencia y para celebrar la importancia que esta efemérides tiene en tanto que nueva mirada a la globalización y al estrechamiento de lazos históricos y humanos entre océanos y continentes, desde la Embajada de España en Australia y el Instituto Cervantes en Sídney, hemos querido preparar un programa lo más completo posible, ofreciendo también en esta ocasión el visionado de los documentales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, 500 años de la primera vuelta al mundo, que estará en streaming gratuito hasta el 7 de noviembre con sus dos partes a través de nuestras redes sociales. Además, tenemos previsto otro evento también por vía virtual que tendrá lugar el 5 de noviembre a las 20 horas en Australia y 10 de la mañana en España vía Zoom. La conferencia correrá a cargo del ponente don Alfredo Alvar, que es historiador y profesor de investigación del CSIC. Pero el programa de esta conferencia esta noche, que a continuación detallaré, les informo que será grabado y que además, afortunadamente, estará disponible en el canal de YouTube del Instituto Cervantes. Por ello, queremos agradecer especialmente a Miriam García, gestora cultural del Instituto Cervantes, por su inestimable ayuda con la parte técnica. Muchas gracias, Miriam. El programa esta noche y esta mañana, para los que estéis en España, es el siguiente. En primer lugar, el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero, pronunciará unas palabras de bienvenida. A continuación, tomará la palabra en directo desde Sídney el cónsul general de España, don Juan Manuel Molina Lamott, desde la sede del Instituto Cervantes allí, para ofrecer unas palabras de introducción. Y será también Juan Manuel quien presente a nuestro ponente de hoy, a don Tomás Mazón. Contaremos finalmente, y esto es importante tenerlo en cuenta, con un turno de preguntas y respuestas. Pueden ir enviando ya desde este momento todas sus preguntas a través del botón correspondiente y don Tomás Mazón las irá resolviendo hasta las 7 de la tarde en Australia, 9 de la mañana en España, que es cuando finalizaremos esta conferencia. Sin más, le doy la palabra a continuación al director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. Quiero enviar un saludo muy cordial desde Madrid, desde la sede del Instituto Cervantes, a todos los organizadores, a todas las personas que participan en esta convocatoria dedicada a meditar y a recordar el 5º centenario de la Vuelta al Mundo Elcano Magallanes. La verdad es que en el mundo que vivimos este tipo de convocatorias son muy importantes. Los océanos parecen inmensos, pero sirven para unirnos. Las lenguas son inmensas y cada una tiene su particularidad y su razón, pero sirven también para unirnos y para entendernos. Por eso es fundamental que desde el Instituto Cervantes se colabore y se fomenten este tipo de citas que nos permiten defender la presencia de la comunidad hispana en la nueva realidad de la globalización, en la nueva realidad de un entendimiento internacional y siempre recordando que navegamos en común, que el futuro es una navegación compartida. Por eso, insisto, un saludo muy cordial desde el Instituto Cervantes a todos
los que participan en esta celebración. Muy buenos días a todos nuestros seguidores en España. Muy buenos días al director del Instituto Cervantes, señor García Montero. Buenos días, Tomás, y a todos tus seguidores, tus fieles seguidores en toda España y por todos los océanos de esta tierra. También queremos dar las buenas tardes aquí en Australia a los seguidores, a los amigos del Instituto Cervantes y de la lengua y cultura españolas. También quisiéramos saludar a nuestros seguidores en Vanuatu, que se han unido esta tarde, y también a otros compatriotas que nos siguen desde Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Mi nombre es Juan Manuel Molina Lamotte, cónsul general de España en Sydney. Es un placer daros la más cordial de las bienvenidas, especialmente en este día en que celebramos el 5º aniversario de la primera vuelta al mundo llevada a cabo por la expedición Magallanes Elcano, a la búsqueda de un camino hacia el oeste, la ruta como Tomás dice, la ruta de la especiería. En este mes celebramos también el 5º centenario del paso del estrecho de Magallanes, y aprovecho aquí la ocasión para saludar de forma afectuosa a mis queridos colegas aquí en Sydney de Argentina y Chile. La expedición Magallanes Elcano fue un largo viaje de 3 años hacia lo desconocido y lleno de peligros. Gracias a este viaje, por primera vez en la historia alcanzamos una visión global del mundo. Se trata de un episodio histórico que establece un vínculo fundamental entre todos los océanos y todos los continentes. Esta expedición abre, además, el camino hacia el Océano Pacífico a otros navegantes europeos, a la búsqueda del continente del sur, la llamada Tierra Australis, Australia. Queridos amigos, quisiera mencionar hoy 2 versiones clásicas de este primer gran viaje alrededor del mundo. La primera del siglo XVI, el histórico y coetáneo diario del primer viaje alrededor del mundo de Antonio Pigafetta, que acompaña a Magallanes y es considerado el primer turista de la historia. La segunda es del siglo XX, la idealizada y novelada biografía de Stefan Zweig sobre Magallanes. Stefan Zweig presenta a Magallanes como el gran y el experimentado navegante portugués que supo vencer toda suerte de peligros y desafíos hasta encontrar una salida hacia el Océano Pacífico. Pero no olvidemos, no obstante y a pesar de todo, Stefan Zweig llega a definir el viaje de vuelta del Elcano a España como una de las grandes hazañas en la historia de la navegación, por el hambre y las desgracias incontables a las que tuvo que hacer frente para cruzar el océano hasta llegar a Sevilla. Al final, y en realidad, fue Elcano quien decidió continuar el viaje hacia el oeste, pudiendo así confirmar que la Tierra era redonda. Y además, como bien dice Tomás Mazón, nadie les había pedido que dieran la vuelta al mundo. Ellos consiguieron que la Tierra quedara por fin ceñida a la escala humana. La ciencia geográfica, por otro lado, derribó las fronteras del viejo orbe y descubrió realmente por vez primera la Tierra. Además, el Mediterráneo dejaba de ser el escenario de nuestra historia para dar paso a una nueva era oceánica que es ya la nuestra. Queridos amigos, precisamente esta tarde vamos a navegar también a la búsqueda de la ruta del oeste hacia las islas de la especiería, las actuales Molucas. Y nos va a guiar
desde España un piloto excepcional, un invitado muy especial, Tomás Mazón. Tomás es ingeniero técnico de obras públicas y también divulgador, escritor e investigador de la historia de la primera vuelta al mundo y otras expediciones españolas de descubrimiento. Su portal de divulgación Ruta Elcano y su cuenta en Twitter se han convertido en un referente mundial sobre esta gran hazaña. Se trata de un esfuerzo único de síntesis nunca hecho hasta ahora, basado en fuentes documentales de primera mano y que aporta además una visión científica del siglo XXI que le da su mayor valor y originalidad. Por todo ello, Tomás ha recibido recientemente el 11º premio Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano a la cultura y a la historia. Enhorabuena, Tomás. También ha hecho una gran labor, como decía nuestro ministro consejero en Canberra, por la difusión de esta gran hazaña en conferencias, entrevistas, menciones innumerables en la prensa internacional y española. Queridos amigos, descubrí hace varios años esta página que acabo de citar, que me ha reavivado la gran pasión que siempre he sentido y siento por este gran viaje y por la figura del Elcano. Pasión que ya empecé a sentir al pasear por las orillas del Guadalquivir en la Sevilla de mi infancia, muy cerca de donde salieron las naves hacia la especería. Y siguiendo la Ruta Elcano y su presencia en las redes sociales, conocí a Tomás, quien acaba de publicar Elcano Viaje a la Historia, que puedo decir que personalmente, y que acabo de leer precisamente, Tomás, como te comentaba hace poco, que se ha convertido en una obra de referencia fundamental para todos los amantes de este gran viaje y no solo. Tomás, has conseguido con un ímprobo esfuerzo plasmar en esta obra todo el saber científico actualizado que has adquirido estos años sobre Magallanes y Elcano. Y muy generosamente lo compartes hoy con todos nosotros, resaltando ya era hora el gran papel desempeñado por Elcano en esta hazaña histórica. Tras el olvido al que lo condenaron Antonio de Pigafetta y Stefan Zweig, y muchas otras historiografías que no quiero mencionar. Como dice Tomás, se atribuye a Magallanes un mérito que le corresponde a Elcano, que es el haber dado la primera vuelta al mundo. Hoy tenemos el gran honor de contar con este gran piloto del siglo XXI, que es Tomás. Te damos la bienvenida al Océano Pacífico y te paso la palabra. Un gran honor y muchas gracias por todo, Tomás. Buenas tardes y muchísimas gracias. El honor es mío, por supuesto. Y muchísimas gracias a ti, a Juan Manuel Molina, a Luis Sánchez Bellisco, al Instituto Cervantes en Sydney, a la Embajada Española en Australia. Es un lujo estar aquí con vosotros y con toda la gente que nos acompaña para hablar de este tema, que a mí efectivamente tanto me ha gustado estudiar, investigar y tanto me gusta, ¿no? Voy a pasar a presentar las imágenes que he preparado. Vale, bueno, voy a centrar mi charla sobre el paso de la expedición de Magallanes y Elcano por el Océano Pacífico. Es una expedición que duró 3 años y empezar a hablar de toda ella nos llevaría no solo el tiempo de esta charla, sino de bastante más, ¿no? Entonces, voy a centrarme en esta expedición y las posteriores españolas de descubrimiento que pasaron por el Océano Pacífico.
Entonces, bueno, como todo el mundo sabe, el Pacífico fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513, después de atravesar a pie el Istmo de Panamá. Le llamó Mar del Sur. ¿Cómo era la situación antes de que Magallanes, la expedición de Magallanes zarpara? Bueno, pues nos dan idea de ello estos dos documentos. Uno es el mapa conocido como Kunzman 4, que nos refleja el mundo, los conocimientos geográficos del mundo previos al viaje. Y otro es este que hay a la derecha, que es un memorial que se conserva en el Archivo General de Indias, que se atribuye a Fernando de Magallanes, en el que da cuenta de varios asuntos geográficos, relaciona varios asuntos geográficos y con él podemos inferir cuál era el tamaño del mundo que Magallanes contaba, ¿vale? Ambos documentos están relacionados entre sí, porque este mapa también se cree que fue el que se sabe que Fernando de Magallanes encargó a los Reinel para mostrar al rey de España cuando ofreció su viaje. Entonces, si lo vemos con más detalle, hay una cosa fundamental que a mí de este mapa siempre me ha llamado la atención y es la anchura que ya se preveía que tenía el Océano Pacífico antes de que se navegara por primera vez, ¿vale? Este es un concepto que probablemente siempre se nos ha contado que se contaba con que una vez se ganara la espalda de América, se llegara a Asia después de poco tiempo, que estuviera cerca Asia de América, ¿no? Y en realidad es un concepto creo que equivocado. Este mapa, de hecho, demuestra que no es así. Ya se contaba con que había bastante océano Pacífico por recorrer hasta alcanzar Asia. Esta expedición, la de Magallanes, su objetivo no era dar la vuelta al mundo, sino alcanzar las islas de la Especiería, las Islas Molucas, que este mapa muestran justo a la izquierda, ¿vale? El mapa está además centrado en el meridiano de demarcación del Tratado de Tordesillas, un tratado que firmaron los reyes católicos y el rey de Portugal, por el cual se repartieron el mundo después del descubrimiento de América, en 1494. El hemisferio que queda al oriente era el portugués y el de occidente, a la izquierda, América y el Pacífico, era para la corona de Castilla. Entonces, Magallanes lo que ofreció fue alcanzar las Islas Molucas, a las cuales los portugueses ya habían llegado, pero no se habían conseguido implantar. Ofreció llegar hasta allí a través del hemisferio castellano. Esa era la idea fundamental de Magallanes, llegar hasta allí por el hemisferio castellano. Y evidentemente, pues volver por el mismo camino. El rey además le impuso que no debería atravesar el hemisferio portugués, era una ilegalidad. Acerca de este tema, de la anchura ya prevista del Océano Pacífico, tenemos una cita que nos deja la crónica de Antonio de Herrera, que ponía en boca de Esteban Gómez, el piloto mayor de la expedición, cuando estaban en el estrecho de Magallanes, decía Esteban Gómez que con vituallas para 3 meses podría no ser suficiente para llegar al Maluco, porque había gran golfo que pasar, y si les tomasen algunos días de calmas o tormentas, perecerían todos. Es decir, con vituallas para 3 meses ya veían peligroso meterse en el Océano Pacífico por lo grande que contaban que iba a ser. No obstante, todavía fue más grande de lo que ellos pensaban. Esta es la primera página del Tratado de Tordesillas, según se conserva en Lisboa. Esta es la copia castellana que se envió a Lisboa. En Sevilla se conserva la copia portuguesa del tratado, con todo lo que hasta aquí se hallare y se descubriere, ¿no? Así islas como tierra firme. O sea, esto nos da idea de la mentalidad sin límites de la gente de aquella época. Se repartieron el mundo.
Y esto es un gráfico que hice porque con aquel memorial que mostraba antes, atribuido a Magallanes, él lo que daba era un dimensionamiento del mundo correspondiente a un 13% menor. Se infiere a través de ese memorial que el tamaño del mundo que él contaba era de un 13% menos del real. Eso supone que si desde el meridiano de demarcación que cruza el Atlántico de polo a polo recorremos la mitad de la distancia del mundo que ellos contaban que tenían que recorrer, según hacia qué lado te movieras, te ibas a encontrar el teórico antimeridiano en una posición diferente, porque evidentemente el mundo era más grande, ese 13% más grande. Así que los portugueses podían considerar que el antimeridiano cortaba la isla de Borneo antes de Australia, mientras que los castellanos, navegando por el Pacífico, les ocurría lo contrario. Podrían llegar a pensar que el antimeridiano se lo iban a encontrar, digamos, antes de la altura de Australia. Y la franja de en medio era la parte del mundo desconocida, o la parte del mundo que por el dimensionamiento previo no pensaban que iba a existir. Entonces, bueno, en 1519 no solo se organiza por parte de la corona castellana la expedición de Magallanes, sino también la de Gil González Dávila y Andrés Niño. Esta expedición de Andrés Niño tenía el objetivo de acudir a Panamá, transportar naves por tierra hasta la costa del Pacífico y explorarla. Y tenían licencia de no alejarse más de 1000 leguas al oeste. No por ello pensaban llegar a las islas de la Especiería. O sea, lo que querían era simplemente explorar. Las islas de la Especiería le quedaban reservadas a Magallanes. Y la expedición de Magallanes, como decía, buscaba esas islas y se les prohibía invadir el hemisferio portugués. Como vemos por las fechas, ambas expediciones coincidieron en el tiempo en Sanlúcar de Barrameda, lo cual es curioso y un dato importante, ¿no? Es decir, el esfuerzo de la Corona de Castilla por explorar el Océano Pacífico en cuanto pudo. Y bueno, la expedición de Magallanes pasó mucho tiempo hasta que consiguió llegar al famoso paso, al ansiado paso que ellos buscaban tratando de localizar en América. No apareció hasta que llegaron a una latitud de 52 grados al sur y tardaron algo más de un mes en recorrer este estrecho tan tortuoso. Pasaron bastantes cosas aquí, pero la principal fue que una de las naos, la nao San Antonio, tornó a España con Esteban Gómez que mencionaba antes. Aquí, en el paso por el estrecho, ellos mismos nos daban cuenta de algunas frases, ¿no?, que nos hacen ver el espíritu explorador de aquella gente, ¿no? Tenemos una visión, nos hacen tener una visión de toda esta gente que se embarcaba en estas expediciones como de buscavidas, gente que poco menos que eran delincuentes, que no tenían otra cosa que hacer, algo que es absolutamente falso, ¿no? Esta era gente muy cualificada en su gran mayoría, como no puede ser de otra manera, por cierto. Grandes pioneros, gente con un espíritu explorador y que nunca cejaban en su empeño, ¿no? Decía Ginés de Mafra, uno de los marineros que iban allí: cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se había hallado, cuando descubrieron el estrecho. Creo que no hay en el mundo mejor estrecho que este, decía Antonio de Pigafetta, asombrado por la belleza. Esta fue la derrota, el camino, el itinerario que siguió la expedición de Magallanes a lo largo del Océano Pacífico. Salieron al Mar del Sur, que ellos mismos llamaron Pacífico, el 28 de noviembre de 1520. Pusieron rumbo hacia el norte enseguida, buscando ganar unas latitudes más cálidas, porque era bastante inhóspito y tenían miedo de que allí tan al sur, en un clima tan frío,
y con unos días en los que realmente la noche duraba poquísimo, les pillara allí alguna borrasca y pudiera dar al traste con todo, ¿no? Se alejaron de esas latitudes inhóspitas buscando primero el norte y ya a continuación empezaron a navegar hacia el oeste. Llama la atención, ya de saque, comprobar que recorrieron aproximadamente unos 10.000 kilómetros de Océano Pacífico antes de llegar al Ecuador, cuando Magallanes ya sabía previamente que las Islas Molucas estaban en el Ecuador. Eso ya demuestra que Magallanes contaba con que por lo menos en esos 10.000 primeros kilómetros de Océano Pacífico no estaban las Molucas, porque si no las habría dejado atrás. No está claro por qué navegó, sin embargo, tan al norte del Ecuador a partir de que lo atravesó. Probablemente él andaba buscando otras islas, aparte de las Molucas, de las que pudiera haber tenido noticia anteriormente. Magallanes en su juventud había participado en la conquista de Malaca, en la actual Malasia. Tuvieron bastante mala suerte con las islas con las que toparon. Las dos primeras fueron la isla de San Pablo y la isla de los Tiburones, unos atolones, unos islotes en los que no les fue de provecho, no pudieron siquiera parar, y ya no encontraron un lugar hasta la isla de los Ladrones, que llamaron ellos, o la isla de Guam, donde pudieron detenerse 3 días. La navegación, sin embargo, sí tuvieron muchísima suerte con los vientos. Esta es la configuración de vientos habitual en el Océano Pacífico y como vemos, desde el Estrecho de Magallanes nace una corriente, unos alisios que describen pues, bastante bien el mismo recorrido que ellos mantuvieron. Contaba Antonio de Pigafetta que no tuvieron nunca durante la travesía del Pacífico ninguna borrasca y pudieron tener una navegación tranquila que les permitía recorrer unas 70 leguas diarias. Esto ya en las siguientes expediciones no volvió a pasar. Siempre tuvieron ya problemas con la navegación. Fue una anomalía, la afortunada, la que tuvieron en la expedición de Magallanes con este tema. Siguiendo diariamente la derrota, vamos viendo en cada uno de estos puntitos, corresponde a la posición en cada uno de los días que tuvieron que recorrer el océano. Vemos aquí de otra manera la franja que no esperaban encontrar y por tanto vemos la posición esperada por Magallanes, según aquel memorial, de las Molucas. Cómo se desvió al norte, imaginamos que buscando evidentemente otras islas, de las que el rey le había nombrado gobernador de varias islas. Durante toda esta navegación, algunas de las citas que tenemos nos hablan de los padecimientos y del escorbuto, ¿no?, que llegaron a sufrir. Decía Antonio de Pigafetta: el bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Y abundando en lo mismo, Ginés de Mafra decía: en este tiempo los bastimentos, parte por gastados y parte por corrompidos, se disminuían, y en toda la gente había enfermedades, especialmente que con la vascosidad de las malas comidas se les hinchaban las encías tanto que les impedía el comer y se morían, lo cual, visto por la gente, tenían cuidado de con orines y con agua de mar lavárselas y tenerlas limpias, lo cual fue especial remedio para aquel mal. No lo sabían, pero era el escorbuto causado por la carencia de vitamina C o ácido ascórbico. Estos son los islotes que encontraron. La isla de San Pablo corresponde hoy a la isla de Puca Puca. Es un atolón. Y la isla de los Tiburones hoy es conocida como isla de Flint. No pudieron parar porque son islas en las que el fondo es muy abrupto. Es decir, ellos no eran capaces, ya muy próximos a la costa,
de conseguir anclar. Entonces, claro, quedaban expuestos al viento y era imposible detenerse sin un riesgo altísimo de que el viento del mar te arrastrara contra la costa, ¿no? Ese era el problema. Cuando llegaron a la isla de los ladrones, decía así Ginés de Mafra: uno que estaba en la gavia, que se llamaba Navarro, dijo a grandes voces: tierra, tierra. Con esta subida palabra, todos se alegraron tanto que quien menos muestras de alegría daba se tenía por más loco. Es una frase, siempre me ha hecho gracia esa expresión. Antonio de Pigafetta decía: los isleños venían a nuestros barcos y robaban tan pronto una cosa como la otra sin que pudiéramos impedirlo. Por lo maravillados y sorprendidos que quedaron al vernos, estos ladrones creían, sin duda, ser los únicos habitantes del mundo. Aquella gente de la isla de Guam, decía Pigafetta, que creían ser los únicos habitantes del mundo. No me extraña en aquel aislamiento. Y esta gente les llamaron de los ladrones porque acudieron en esas embarcaciones que después los de Legazpi dibujaron así. Decían que eran muy ligeras y eran capaces de navegar con mucha velocidad, y acudieron multitud de ellas a las naos. Y la gente, los indígenas, subieron a las naos y se llevaban cualquier cosa que cogían. Ese fue al final el problema, ¿no? Porque llegaron incluso a robar el bote de la nao Capitana de Magallanes, de la nao Trinidad, y esto enfadó muchísimo a Magallanes y acudió ya a la isla a castigarlos, ¿no? Y se dedicó allí a quemar un poblado y tal. En fin, no pudieron detenerse allí más tiempo, como les hubiera interesado, desde luego, porque en fin, esto se lió. Lo que pasa es que esta gente actuaba así, parece que sin mala voluntad. Era gente extraña, no tenían sentido de la propiedad, parece, ¿no? Y contaban una curiosidad interesante, y es que mientras estaban peleando, acudía gente con comida desde tierra y se paraba el combate. Y empezaban a repartir la comida no solo con su propia gente, sino también con los expedicionarios. Y después, cuando se acababa, volvían a pelear. En fin, eran curiosidades. Esta es la primera página del derrotero de Francisco Albo, del piloto Francisco Albo, que compiló las posiciones diarias observadas durante la expedición, y con lo cual pues, podemos hoy desarrollar el viaje completo. Y esta de la derecha es la relación de fallecidos que se fue apuntando a bordo de la nave, que vino en la nao Victoria. Y si unimos una cosa con otra, pues podemos saber dónde murió cada uno de los que lo hicieron durante la navegación del Pacífico. Fueron 12 personas, aunque luego, tras la llegada a las Filipinas, todavía había gente enferma que no consiguió superar la enfermedad y murió también. Eso fue durante la travesía del Pacífico, pero es que después, más adelante, cuando ya habían llegado a las Islas Molucas, la expedición, ya ahí solo quedaron 2 naos y tuvieron que separarse. Bueno, decidieron entre todos separarse. El Cano partió a España atravesando el hemisferio portugués, contraveniendo lo que el rey había pedido de no atravesarlo, pero él quiso hacerlo con tal de dar la vuelta al mundo. Esa fue una iniciativa de aquella gente. Y la otra de las naos encontró una avería y consideró demasiado arriesgado hacerlo del Cano, que era volver a España sin escalas, porque esa es otra. El Cano lo que pretendió fue llegar a España, recorrer medio mundo sin ninguna escala, porque aquello era portugués y no quería tocar tierra para que no le detectaran. Entonces la otra nao, averiada, se reparó, pero consideró más conservador volver a Panamá, donde iban a encontrar a este Andrés Niño, de la expedición de Andrés Niño y Gil González Dávila, que les ayudaría, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, tuvieron el problema de que no encontraron vientos favorables para volver. Este fue un problema ya recurrente durante mucho tiempo después, que no había manera de conseguir retornar desde Asia hacia América, porque toda esa franja de alisios que había resultado favorable para llegar a Asia,
Ahora eran vientos contrarios y se navegaba, la Trinidad navegó hasta 42 grados norte sin que le entraran vientos favorables. Y no tuvo más remedio que a partir de ese momento pues, darse la vuelta y volver a las Molucas. Y toda esta cantidad de gente fue la que murió, que fue un desastre absoluto. En el planisferio de Diego Rivero, que es inmediatamente posterior al viaje, se dice, esta es la nao Trinidad, que queriendo venir a la mar del sur, subió hasta 42 grados por hallar tiempos contrarios. Y de allí se volvió a Maluco otra vez, porque había ya 6 meses que andaba a la mar y hacía agua y le faltaron mantenimientos. Una comparativa de las diferentes travesías más importantes que hubo durante la expedición de Magallanes y Elcano nos da idea de la inmensa dureza que tuvo esta travesía de la nao Trinidad, donde murió el 54% de los que la iniciaron. Y en cambio nos hace ver que esa primera travesía del Océano Pacífico, que pese al escorbuto y a esas enfermedades, en el fondo tampoco fue tan dura. En fin, sí que lo fue, pero murió solo el 7% de los que la iniciaron. Las siguientes travesías que hubo, tanto de la nao Trinidad como de la nao Victoria, para tratar de volver a España, fueron mucho más largas en tiempo y también mucho más mortíferas porque murió mucha más gente de la que había iniciado el viaje. En ese viaje de la nao Trinidad por el Pacífico descubrieron la cadena de las Islas Marianas, las 14 islas principales de las Islas Marianas, y nos lo contaba así el propio Espinosa, su capitán, Gonzalo Gómez de Espinosa. Sabrá vuestra sacra majestad cómo descubrí 14 islas, las cuales eran llenas de infinitísima gente desnuda, la cual gente era de la color de la gente de las Indias, donde, señor, tomé lengua para saber lo que había en ellas y por no entender la lengua no supe lo que había en estas 14 islas. Señor, están desde 12 grados hasta 20 grados, desde la parte del norte de la línea equinoccial del Ecuador. Este es el recorrido de la nao Trinidad. En esas islas de Cico y Mao que marcaba, la isla hoy conocida como Mau, en las Islas Marianas del Norte, huyeron 3 hombres. Estaban viendo la situación dramática a bordo y prefirieron saltar a tierra. Y uno se llamaba Alonso González, otro Martín Genovés y un tercero Jerónimo Gallego, Grumete, dice aquí, que no era Jerónimo, era un tal Gonzalo de Vigo. Esta es la navegación que inició Elcano desde las Islas Molucas para volver a España y vemos lo cerca que estuvo de descubrir Australia. Pasó a unos 500 kilómetros solamente. Desde que zarpó de Timor, mantuvo una navegación sorprendentemente en paralelo a la costa noroeste australiana. Si hubiera tomado esa dirección hacia la costa australiana en solo un par de días, con un viento favorable, habrían conseguido llegar. Sin embargo, Australia quedó ahí todavía por tiempo sin ser descubierta, ¿no? Elcano hizo eso, de meterse por esa zona, porque este era el recorrido habitual de comercio portugués. Habían conseguido establecerse diferentes bases logísticas a lo largo de África y Asia, y esta era la ruta portuguesa para ir a las Molucas. Entonces, Elcano, en el momento que tuvo que elegir el camino de vuelta, lo último que quería era navegar por estas aguas y por estas costas donde iba a tener un riesgo alto de ser detectado y por tanto apresado. Así que se internó en un océano Índico que por entonces era completamente desconocido. Ese es el grandísimo valor que tuvo Elcano, ¿no? Es decir, por alejarme de la ruta conocida me voy a lo desconocido. Y además me voy pretendiendo no acercarme nunca a la costa y llegar a España sin tocarla. Eso es una barbaridad. Y este es el recorrido casi completo, ¿no? de toda la expedición de Magallanes. Además vemos que durante el Índico hay muchas líneas quebradas. Eso responde a las fuertes borrascas con las que se tuvo que enfrentar y los cambios de bordada que tuvieron que hacer.
Hay incluso varios puntos en los que se ve que la navegación se detiene, no se mueven durante varios días, y no porque hubieran calmadas, sino todo lo contrario, porque se quedan al través, contra la ola, sin nada de trapo, porque el temporal era muy fuerte, ¿no? Esto fue una barbaridad lo que hizo Elcano. Volver a España, recorrer medio mundo sin ninguna escala. Ya no tuvieron más remedio que detenerse en Cabo Verde bajo engaño y pedir allí mantenimientos porque ya se estaban muriendo. Pero es quizá la parte más épica de toda esta historia. Y aquí vemos de otra manera esa comparativa entre las diferentes travesías, ¿no? La vuelta del Elcano y el intento de vuelta de Gonzalo Gómez de Espinosa tuvieron una duración muy similar, curiosamente. El 32% de los que iniciaron el viaje en solitario de la nao Victoria murió, 32%. El 54% de la gente que navegó en la nao Trinidad. Y, sin embargo, esta primera exploración del Pacífico pues solo supuso la muerte del 7%. Y bueno, yo veo que falta un cuarto de hora para el tiempo programado. Yo tenía preparado aquí hablarles de lo que vino después, todas las siguientes expediciones, pero veo que es imposible si queremos tener un turno de preguntas. Entonces, bueno, les cuento sobre esta diapositiva muy someramente qué fue después, ¿no? Inmediatamente después de que volviera Elcano a España, lo primero que sorprende es que el propio Juan Sebastián de Elcano escribiera a Carlos I ofreciéndose para que le mandara a él como capitán de la siguiente expedición que enviara al Maluco. O sea, un hombre que había sido ya reconocido, que se había hecho rico, tenía todos los honores y todavía no se habría recuperado físicamente. Escasamente un mes después de volver ya estaba pidiendo al rey que le volviera a enviar a las Molucas. Esa expedición tardó algo en montarse y fue la expedición que se conoce como de Loaiza, porque el rey no lo puso como capitán general al Elcano, sino que lo hizo a un noble, a García Jofre de Loaiza, y Elcano fue como piloto mayor. Antes de ello, había enviado a Esteban Gómez, que había tomado la vuelta desde el estrecho, lo envió con una sola nao a tratar de buscar otro paso similar al de Magallanes por el norte de América. Y Esteban Gómez fue el primero que recorrió, bueno, pues es que recorrió desde la Florida hasta Terranova, ¿vale? Sin encontrar ese paso. La expedición de Loaiza fue un desastre realmente, porque de unos 450 hombres que zarparon en 7 naves, realmente volvieron poquísimos. Hubo una nao que se dio la vuelta también en el estrecho, esa gente sí volvió, pero de los demás varias naos se perdieron. Hay una, curiosamente, que hay una hipótesis de que pudo perderse y quedar en las costas de Nueva Zelanda o incluso Australia por ciertos vestigios arqueológicos que se han encontrado, pero es una hipótesis no del todo demostrada. Es un tema abierto ese. Luego, a continuación, el rey envió la expedición también de Sebastián Caboto, que iba también a la especiería, pero Sebastián Caboto decidió olvidarse de ello y quedarse a buscar riquezas en el Río de la Plata, algo por lo cual después fue condenado. Y mientras tanto, Hernán Cortés alcanzó la costa del Pacífico después de la conquista del Imperio Azteca. Nada más que llegó al Océano Pacífico, Hernán Cortés, demostrando un empuje impresionante, lo primero que hizo fue unos astilleros. Construyó naves allí y escribió al rey diciendo: tengo aquí ya naves que las mando donde me diga. Él contaba inicialmente con explorar la costa del Pacífico americana, pero el rey le dijo: no, mira, vete al Maluco. Manda las naves al Maluco porque tengo yendo allí la expedición de Loaiza y a la expedición de Caboto. Y entonces Hernán Cortés envió a su primo Álvaro de Saavedra con 3 naves a las Molucas. Y
Es increíble, pero se encontraron en las Molucas. Una de las naos, las otras dos se perdieron para siempre, nunca más se supo de ellas, pero la nao capitana de la expedición de Saavedra se juntó con la nao superviviente de la expedición de Loaysa, ahí en las Molucas. Y entre toda aquella gente tuvieron allí largos años de guerra contra los portugueses. Trataron de volver por 2 veces, la gente de la expedición de Saavedra para buscar refuerzos en Nueva España, sin conseguirlo. Este tema de conseguir el modo de volver de Asia a América costó hasta la expedición de Andrés de Urdaneta, la de Legazpi, que tornó a Andrés de Urdaneta. Urdaneta, que era una persona que había viajado en esta expedición de Loaysa, además. Luego tenemos esta otra expedición de Grijalva que tengo aquí representada, que es la más extraña de todas estas, porque esta no la envió la corona. Aquí esto formaba parte, era una nao que había enviado Hernán Cortés en auxilio de Francisco Pizarro, y después de estar varios meses en el puerto del Callao esperando a ver, porque no aparecía Pizarro por allí, pues esta gente de Grijalva decidió ponerse a explorar el Pacífico, y cuando avanzaron decidieron ir a las Molucas. Pasaron allí muchas cosas, la tripulación mató a Grijalva en alta mar y bueno, llegaron allí, aquello fue un absoluto desastre. Solo hubo 2 personas que terminaron sobreviviendo de este viaje allí en las Molucas. En fin, no quiero seguir más porque tengo un grandísimo peligro yo cuando me pongo a hablar de esto, y quiero dar ocasión a poder contestar preguntas o cualquier cuestión que pueda surgir. Si puedes, Miriam, por favor, dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Tomás. Tomás, el piloto generoso, nos has llevado en un viaje por aquí a los que estamos en este 13% menor del mundo, y del casi descubrimiento, que nos has dejado sin palabras. Tenemos que digerir, pero tenemos bastantes preguntas, así que vamos a ir por orden y de prioridad. Primero empezamos con los que primero nos han escrito. Vamos a intentar ir por orden porque tenemos 10 minutos. Tenemos a Javier Galván desde Manila, que nos pregunta lo siguiente. Dice: Tomás, con lo angosto que es el estrecho de Magallanes en algunos puntos, ¿cómo consiguió la San Antonio no ser avistada al desertar? Claro. Pues es que yo incluso no veo claro que desertara. Cabe la posibilidad de que fuera una mala coordinación. Se repartieron, Magallanes decidió que las naos se repartieran para explorar un determinado lugar del estrecho en el que se ramificaba, ¿no? Entonces hubo 2 que se fueron por un lado, la nao San Antonio y la nao Concepción, y aquí lo que pasa, habían quedado al cabo de 4 días en volver a reunirse todas en el mismo sitio, y esta no cuentan los de la nao San Antonio que ellos volvieron al punto de encuentro al cabo de los 4 días, pero allí no había nadie más. Entonces tardaron un poco en tomar la decisión de darse la vuelta, ¿no? En fin, lo más probable es que sí que desertaran y durante la noche buscaran hacerlo, ¿no? Es lo más probable, creo yo. Lo más probable. Muchas gracias, Tomás. Otra pregunta tenemos de Héctor, que nos escribe desde Asturias, y dice: ¿hay algún documento que aclare por qué Ruy Faleiro fue apartado finalmente de la expedición? Bueno, no, creo recordar que no, el rey no menciona expresamente el tema. A ver, lo que pasa es Ruy Faleiro, para que no lo sepa, ¿no? Magallanes, cuando pasó a España, vino acompañado por un cosmógrafo portugués, que era Ruy Faleiro, que era un técnico, un gran experto en navegación y un teórico, y ayudó a hacer comprender al rey Carlos I de la viabilidad de la expedición. Entonces, lo que le pasó, les ordenó el rey capitanes a ambos, pero dio muestras de enfermedad mental al cabo del tiempo, ¿no? Decía Bartolomé de las Casas que tenía un demonio familiar.
su propio hermano de Ruy Faleiro decía al cabo de años que era una especie de loco desquiciado, ¿no? Sin embargo, el rey Carlos I le tuvo siempre un gran aprecio, protegió y mantuvo económicamente a Ruy Faleiro. Eso es así. Entonces, se le apartó por este problema mental, pero queda patente en los documentos ese afecto, quizá incluso personal, que tenía Carlos I con Ruy Faleiro, al que siempre se le protegió. Muchas gracias, Tomás. Voy a dar a continuación paso a una pregunta con la cual tenemos varios seguidores que nos están preguntando, voy a intentar sintetizarla. Es respecto al escorbuto. Tenemos a Lili Twaits, a Al Fierrero y a Paco Moreno que nos están preguntando sobre esto. Y más o menos lo que nos vienen a preguntar es, antes de la travesía del Pacífico de Magallanes y Elcano, ¿no se conocía el escorbuto? ¿No lo habían sufrido otras expediciones? ¿Qué nos puedes contar del escorbuto que tanto les ha interesado a los que nos están siguiendo? Sí. No conozco registros de otras expediciones, aunque de haberlo habido probablemente hubiera sido en expediciones portuguesas, ¿eh? Probablemente la de Vasco de Gama en concreto. Se me hace muy raro que no sufrieran escorbuto también, sobre todo en el Atlántico Sur y el paso del Cabo de Buena Esperanza, porque se tuvieron que alejar muchísimo de la costa para... La expedición de Vasco de Gama no navegó pegada a la costa buscando Namibia y Sudáfrica, sino que ahí siempre hay una corriente contraria y para esquivarlas se abrieron hacia América y su navegación fue muy larga también. Entonces, yo creo que esto del escorbuto es un problema grave al cabo de los 2 meses, 3 meses de navegación, por lo que he podido ver en varias expediciones, ¿no? Pero no antes. O sea, digamos que si uno zarpa bien alimentado, tarda en coger el escorbuto esos 2 o 3 meses. Entonces, el escorbuto que apareciera de esta manera durante la navegación de ida en el Pacífico también da señal de que no se alimentaron bien o no como debían durante la estancia en el Estrecho de Magallanes. O sea, ya partieron mermados en ese sentido de la alimentación en el Estrecho, pese a que allí se nos dice que pescaron muchas sardinas, por ejemplo, y había un tipo de apio que guardaban en vinagre para conservarlo y pudieron alimentarse de él. Bueno, poco más puedo añadir, la verdad. En el viaje de Colón, o sea, los viajes de América, en esos no hay registro, yo por lo menos no he leído que lo haya. Eso es muy interesante, Tomás. Tenemos más preguntas. Esta es desde Vanuatu. Tenemos un español que está en Vanuatu y nos pregunta, ¿queda demostrada la relación entre Portugal y la dinastía Ming por el tema de los conocimientos de China y la navegación durante el Pacífico de China entre los siglos XII y XV? Si nos puedes contar algo sobre esto. No puedo contar nada más que yo sobre eso no he investigado. He leído, pues, como imagino que cualquiera de ustedes, ¿no? Pero no tengo información que pueda ser relevante sobre el tema. No lo sé decir. Pues muchas gracias, Tomás. Yo tengo una última pregunta que hacerte a título personal, pero sí que me ha interesado. Has hablado de estos exploradores como gente cualificada, ¿verdad? Que es la antítesis de la idea que tenemos nosotros de los marineros, como decías, ¿no? De buscavidas y demás, sino como gente cualificada que sabía bien lo que hacía. En este sentido, que ya has hablado de estos jinetes de Mafra, de Navarro. ¿Qué anécdota nos podrías contar como alguna relación entre el Pacífico y Castilla, de la vieja Castilla? ¿Qué anécdota se te ocurre para contarnos a los que estamos aquí en esta parte del mundo que pudiera ilustrar esta relación entre estos exploradores y de Castilla y el Pacífico? Pues mira, se me ocurre una que si hubiera tenido tiempo, pero vamos, habría tardado mucho en llegar a ello. En la expedición de Ruy López de Villalobos tenemos una relación maravillosa sobre ella y se nos cuenta que iban en mitad del Pacífico. El que está de guardia en la gavia ve algo que no sabe identificar. Como no tenía experiencia en ello, piensa que es humo, pero no era humo.
eran bajíos y eran la espuma de olas que rompían con unos bajíos, ¿no? Pero claro, era de noche, llovía, no se veía bien. Total, que se avisa al piloto de la nao, ya están muy próximos a esa espuma, echan la sonda y se dan cuenta de que prácticamente no hay fondo, están en aguas muy someras, ¿no? Claro, esto se quedan todos asustadísimos porque eso implica el riesgo inminente de encallar. Y si encallan, el barco se parte y mueren todos allí, ¿no? Entonces, en un momento dado, ante ese riesgo, van echando la sonda constantemente hasta que en un momento sueltan la sonda y no encuentran fondo. Y el alivio que eso supone, echamos la sonda y cuando no dimos con el fondo, como quien resucitaba de la vida, que ya por perdida tenía, dijo Mar de España, que es una palabra que se dice cuando no damos fondo con la sonda. Es decir, aquellos marinos, cuando el mar era profundo, le llamaban Mar de España. Me parece más bonita relación. Es muy buena anécdota, muy significativa. Sí. Muchas gracias, Tomás. Nos queda ya muy poco tiempo, yo creo que 2 minutos. Le quiero dar la palabra al cónsul general de España en Sídney, Juan Manuel, que tiene una pregunta que hacerte. Le doy la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por tu gran exposición. La primera exposición científica de este siglo. Realmente ha puesto al día todo el saber sobre la expedición. Mi pregunta iría más bien por la figura del Cano. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué aunque Magallanes hubiera preparado el viaje, por qué se ha ignorado tanto la contribución del Cano en este viaje, al cambio que supuso este viaje? ¿Por qué crees tú? Hombre, pienso que por 2 factores fundamentales. Uno fue la relación de Pigafetta. Este Pigafetta, cuando volvió, escribió una relación que difundió por varias cortes europeas y en ella no se menciona más que a él mismo y a Magallanes, ¿no? Es como que lo que busca es darse mérito para sí o para gente que ya ha muerto y bueno, pues ya está, ¿no? A su admirado Magallanes. Pero no quiso compartir el mérito con nadie que todavía estuviera vivo, ¿no? Y estuviera por allí. Creo que ese es un factor importante. Y el segundo, pienso que sin más remedio, la leyenda negra de que dar mérito a alguien que fuera español o un castellano, pues eso nunca ha vendido bien, ¿no? Ni fuera, que es donde se creó la leyenda negra, ni dentro, que es donde terminó por asumirse, ¿no? Ambos son 2 problemas. El más grave quizás es que lo asumamos nosotros desde dentro. Pero bueno, ya lo que toca es ponernos un poco al día en este tema. Entonces, yo el dar en el título del libro, dedicárselo al Cano, quizás es injusto, sin duda, con los demás, pero creo que por lo menos el Cano merece que le tratemos de colocar todos un poquito más donde merece, como el auténtico cerebro de la primera vuelta al mundo, quien no solo tuvo la iniciativa de hacerlo, sino la idea de cómo hacerlo. Y vemos que el Cano, además, no solo era un grandísimo experto, un grandísimo marino y un hombre muy valiente y atrevido por hacer esto, sino además esa voluntad de servicio que demuestra tener cuando regresa y pide volver de nuevo, pese a ser rico y pese a tener la vida resuelta, nos hace que creo que tengamos una deuda entre todos con el Cano. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Gracias a ti, Juan Manuel. Muchas gracias, Tomás. Ha sido un honor contar con tu presencia en Australia. Vamos a clausurar este evento. Solamente me queda, además de agradecerte, volver a expresarte nuestro deseo de contar contigo en el futuro, en persona en Australia, para poder contarnos acerca de estas interesantes cuestiones. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a Juan Manuel, a Miriam y a todos los que habéis participado. Y gracias a todos por vuestras preguntas y por vuestro interés. Muchas gracias, don Tomás, y estaremos en contacto. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Y a todos los que habéis estado. Gracias, Juan Manuel, también. Un placer.